Extraordinario descubrimiento. La limpiadora expone la increíble estafa de la esposa del millonario. La vida de Ana, una madre soltera de 35 años, estaba a punto de cambiar para siempre. Desde que era pequeña, su madre la enseñó que el trabajo es un acto de dignidad. Y aunque cada día luchaba para llegar a fin de mes, su amor por sus dos hijos siempre le daba fuerzas. Pero todo lo que conocía se retorcería en un torbellino cuando entrara en la lujosa mansión de don Javier, el empresario más influyente de la ciudad. Esa mañana, mientras limpiaba lustrosos marcos de oro y alfombras de terciopelo, Ana sintió una mezcla de admiración y desasosiego. La esposa de don Javier, la deslumbrante Sofía, era la típica modelo de madre perfecta. Siempre sonriendo, organizando eventos benéficos, rodeada de amigos que, como ella, brillaban como estrellas. Entonces, Ana tropezó con un secretos que harían que su estómago se anudara, documentos que evidenciaban un esquema fraudulento diseñado para despojar a los más vulnerables de su dinero. Cada letra era un golpe en su conciencia. Una estafa que destruyó los sueños y ahorros de sus vecinos, de su comunidad. Mientras una ira ardiente se encendía en su pecho, Ana recordaba las historias de su mamá, quien siempre le decía que el perdón y la unión eran la clave para sanar. Pero, ¿qué pasa si el perdón se convierte en complicidad? Se enfrentaba a un dilema: dejar que la injusticia continuara o arriesgarse para proteger a su familia. Sin embargo, el eco de los llantos de sus vecinos la sumía en un creciente temor. A medida que investigaba, el peligro se acercaba como un armadillo ante una tormenta, pero su valentía la mantenía en pie. El evento benéfico que se organizaba en la ciudad se acercaba. Ana sabía que era su oportunidad. Mientras la comunidad se unía en un momento de esperanza, su corazón latía con fuerza. Este era el instante perfecto para exponer a Sofía y luchar por la verdad. Sin embargo, el remolino de emociones en su interior estaba a punto de desbordar. Esa tensión palpable, ese miedo a perder la quietud de su hogar, se fusionaba con el anhelo de justicia. Con cada paso que daba hacia el escenario, la mirada de sus hijos ardía en su mente. No podían permitir que la verdad se quedara en la sombra. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana tomó una profunda respiración y se plantó frente a la multitud, donde la risa y la música vibraban. Sofía, con su sonrisa falsa, la observaba con desdén. Alzó la voz, y un silencio sepulcral cubrió el lugar. Hoy, es hora de hacer cuentas. No más mentiras. Cada palabra que salía de su boca resonaba con el peso de la injusticia. Mientras los murmullos llenaban el aire, Ana se dio cuenta de que esas palabras eran más que una acusación. Eran un llamado a la unión, una luz en la oscuridad. ¿Logrará Ana desenmascarar a la esposa del millonario y reunir a su comunidad en la lucha por la verdad, o las consecuencias de sus revelaciones serán demasiado grandes para su familia? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y todos los ojos estaban fijos en ella, esperando el desenlace de este apasionante enfrentamiento. Ana sintió como su voz temblaba, pero había decidido que no daría marcha atrás. Miró al público, a sus vecinos, a aquellos que habían sufrido por la traición de Sofía. El murmullo se intensificaba, pero ella no se dejaba llevar por la duda. Recordó a la anciana doña Rosa, que había perdido los ahorros de toda su vida, y a los padres que luchaban por mantener a sus hijos en la escuela. Sus sonrientes eventos benéficos no son más que una fachada, continuó Ana, cada palabra un golpe en el aire, y hoy voy a revelar la verdad que ustedes merecen saber. Sofía, en el fondo, se había puesto rígida, su rostro palideció. Ana sintió una mezcla de miedo y satisfacción. Era el momento de la verdad, pero también podía perderlo todo. La multitud respiraba en un compás de preocupación. Mientras tanto, en el rincón oscuro, algunas figuras murmuraban, confundidas y alarmadas.
Los amigos de Sofía empezaron a moverse, como un enjambre de avispas inquietas, preparándose para defenderla. Pero Ana ya había cruzado la línea. Sentía que cada latido de su corazón se unía a la expectativa de sus vecinos, cada parpadeo era un destello de esperanza. Hoy no se trata solo de Sofía, dijo Ana, alzando una mano hacia el público, se trata de todos nosotros. Se trata de luchar contra la injusticia que ha arruinado familias enteras. Las palabras parecían encender una chispa en algunos rostros. Vio a don Manuel, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, sonreírle. Tal vez, solo tal vez, podría haber una respuesta en ese torbellino de emociones. Sofía soltó una risa que sonaba más a un grito de desafío. ¿Y quién te crees, Ana? ¿Qué tienes para demostrarme? Tú eres solo una limpiadora, dijo con desprecio, su tono agudo y cortante. Pero en lugar de verse afectada, Ana sintió que su determinación se fortalecía. Era verdad, era una limpiadora, pero eso no la hacía menos digna. Sus manos habían limpiado el sudor y lágrimas de su comunidad y ahora estaban listas para sacar a la luz la verdad. La multitud empezaba a resistir. Alguien en la primera fila gritó, «Dilo, Ana. Queremos saber». La reacción era intensa, como si un vendaval de ganas de justicia hubiera surcado el salón. Ana vio a otros levantando las manos, haciendo eco de su declaración, y eso le dio un impulso indescriptible. La señora Sofía ha estado usando nuestras ilusiones para llenar sus bolsillos, mientras nosotros luchamos por salir adelante. Mientras Ana hablaba, los murmullos de asombro estaban a punto de transformarse en un clamor de indignación. Captó el momento, ese giro que proponía una esperanza renovada. Pero en el fondo, sabía que el peligro no había desaparecido. El rostro de Sofía se había oscurecido, una tormenta en su mirada. Ana sintió que el aire se volvía frío. La esposa de don Javier no se quedaría de brazos cruzados. Justo entonces algo inesperado interrumpió el clima tenso del evento. Una figura conocida emergió de la multitud. El hijo de Sofía, un joven de mirada intensa y desafiante, empujó su camino entre la gente. Pero no venía a defender a su madre, se detuvo ante Ana, la mirada entrecerrada y resuelta. «Espera», exclamó. «Necesito hablar contigo, antes de que esto se salga de control». La sala se congeló. Todos los ojos se tornaron hacia Ana y aquel joven que, aparentemente, traía consigo un mensaje que podría cambiarlo todo. Ana se sintió traspasada por una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué secretos podría tener que alterar el rumbo de esta confrontación? Todo se detenía en un hilo tenso de posibilidades. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza. No solo por la revelación que estaba a punto de hacer, sino porque la mirada del joven la fijaba, pesada con una verdad desconocida. La sala se había sumido en un silencio opresivo, como si una cuerda invisible tirara de todos hacia el abismo de lo inesperado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Estaba consciente de la multitud que contenía la respiración, esperando ansiosamente. Este joven, Aaron, no era un extraño. Había sido compañero de escuela y, aunque su relación siempre había sido distante, bien sabía que su familia había estado involucrada en el mismo mundo al que Sofía parecía pertenecer. «Hay cosas que no sabes, cosas que se esconden detrás de esa fachada», dijo Aarón, acercándose un paso más, como si intentara liberar a Ana de una trampa invisible. «Mi madre tal vez ha hecho mucho daño, pero hay información que ella nunca te habría contado. Más allá de los eventos y la caridad, hay una verdad más profunda y oscura». La multitud comenzó a murmurar, algunos intercambiando miradas cargadas de confusión y nerviosismo. Ana sintió que el tiempo se suspendía, su mente giraba como un torbellino. Él podía estar intentando manipularla para proteger a Sofía, o quizá había un lado de la historia que ella no conocía. «Habla», instó Ana, la voz firme. «No estoy aquí para quedarme en la ignorancia. La gente necesita saber la verdad». Aarón miró al público, sus ojos escaneando las expresiones, buscando alguna señal de complicidad o favor. «Lo que te quiero contar, es sobre el dinero de las donaciones. Sofía no solo lo guarda. Algunas de esas contribuciones han sido utilizadas para cosas que jamás hubieran imaginado. Está vinculada a un grupo que ha estado robando y manipulando a la gente de esta comunidad.
Mi madre no es solo una estafadora, es parte de algo mucho más grande. Ana sintió un frío recorriendo su espalda. Las palabras de Aaron eran pesadas, que dejaban huellas en el aire de ese salón ya tenso. ¿Podría ser esto cierto? Sofía, envuelta en un mundo de criminalidad, usando su imagen para ocultar una verdad tan puntiaguda. La mirada de Sofía se estaba transformando, su desprecio cambiando a una furia que competía con el fuego en las palabras de Aarón. ¿Por qué deberíamos creerte?, lanzó Sofía, su voz cortante y desafiante, intentando recuperar el control. Eres solo un niño que no sabe nada. Pero Ana podía ver en los ojos de Sofía la amenaza que se estaba formando. Esa rabia, esa defensa a ultranza no parecían ser de alguien inocente. Porque sé cosas, y no solo sobre tu madre, dijo Aarón, tomando una respiración profunda. Recibí mensajes, imágenes. La gente ha estado desapareciendo por esto. El clamor en la sala resurgió, voces levantadas en protesta y miedo. Ana sintió que sus rodillas temblaban, pero en su pecho crecía un nuevo tipo de determinación. Este podría ser el giro que necesitaban, la confirmación de que no estaban solos. Pero también sabía que este era un puzzle peligroso, lleno de piezas que podrían causar más daño. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó alguien desde el fondo. La incertidumbre en la voz resonó en los demás, creando un eco de temor colectivo. Primero, tenemos que decidir en quién confiar, dijo Ana, mirando a su alrededor. Había angustia allí, pero también un destello de miedo compartido, una necesidad de resistencia entre ellos. Luis no se irá, continuó Aaron, todo esto está conectado. Deberían estar preparándose. Deben sacar a Sofía de aquí. La tensión crecía. Sofía retrocedió, pero los pies de Ana encontraron su camino hacia adelante. Había tantas preguntas y cada una parecía más peligrosa que la anterior. Forzando a su mente a mantenerse enfocada, miró a Aaron. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Aaron asintió, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Pero necesitas estar lista para lo que vendrá. Sofía no se detendrá aquí, era una amenaza, pero también una promesa. Sana no tendría que irse sola en esto, pero la oscuridad de una historia que estaba a punto de desenredarse parecía cobrar forma a su alrededor. La sala estalló en murmullos mientras el aire se llenaba de promesas de confrontación y determinación. Sin embargo, Ana sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras sostenía la mirada de Aarón, comprendió que el tiempo se estaba acabando. Lo que sea que se acerque, nos enfrentaremos juntos, dijo Ana, con fuerza que emanaba de sus entrañas. Pero debemos actuar ahora, y así, la sala, una vez llena de temor, cada vez más se llenaba de un nuevo fervor. Porque, aunque la verdad podría llevar dolor y sufrimiento, también ofrecía la posibilidad de justicia. Y justo cuando Ana pensaba que todo podía cambiar, un grito desgarrador resonó desde el fondo. ¡Cuidado! Vienen. Las sombras de una verdad aún más oscura, estaban por revelarse. Ana sintió que el aire se volvía denso y frío, como si una pesada nube se hubiese instalado sobre sus hombros. La advertencia resonó en su mente, y su corazón aceleró ante la posibilidad de un peligro inminente. La sala, que antes rebosaba de incertidumbre, ahora estalló en caos. Todos, atrás, gritó Aaron mientras se acercaba a Ana, como si intentara protegerla con su propio cuerpo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos y empujones. Sofía, en cambio, se mantenía erguida, su rostro una mezcla de indignación y desafío, como si nada de eso la afectara. En lo más profundo de su ser, Ana comenzó a dudar de la fortaleza de Sofía. La imagen de la mujer caritativa que siempre había conocido se desdibujaba como un dibujo en agua. ¿Quién viene?, preguntó uno de los asistentes, su voz temblando de miedo. Ana no podía responder. La tensión estaba palpable, y cada segundo que pasaba llenaba la sala de un aire cargado de angustia. La amenaza que se cernía sobre ellos era más que inminente, era real. De repente, las puertas del fondo se abrieron de golpe. Dos figuras emergieron, una a cada lado, vestidos de forma formal, pero el brillo siniestro en sus miradas les daba un aire amenazador. Uno de ellos,
con una actitud despectiva, examinó la sala como si estuviera decidiendo qué piezas de un tablero desechar. No deberían estar aquí, dijo una de las figuras, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Realmente creen que pueden entrometerse en lo que no entienden? La multitud contuvo la respiración, atemorizada ante el aire de autoridad de aquel desconocido. Ana se giró lentamente hacia Aaron, quien le hizo un gesto con la mano para que permaneciera en calma. Pero era difícil sostener la tranquilidad en medio de tanta ansiedad. Tú, dijo el segundo hombre, señalando a Ana. Eres la que está haciendo ruido. Lo que tú y él están haciendo aquí es una locura. La verdad no les pertenece. Su tono era frío y autoritario. Ana recordó las palabras de Aarón, la conexión de Sofía con todo eso era más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Nos pertenece a nosotros, respondió Ana, fuerte y decidida, sorprendiendo incluso a Aarón. Nos pertenece a esta comunidad que ha sido manipulada. Las miradas se dirigieron hacia ella, buscando respuestas en su valentía. Pero dentro de su pecho, Ana sentía un escalofrío que le decía que estaba a punto de cruzar una línea que podría ser peligrosa. No obstante, esta era su oportunidad de luchar, de tomar el control de la narración. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, una chispa de desprecio cruzó por sus rostros. Crees que tienes poder, ¿verdad? Pero no sabes con quién te estás metiendo. Sofía es solo la punta del iceberg, y tú estás en terreno muy resbaloso. La advertencia encerraba más que una amenaza. Una extraña certeza se estableció entre los presentes, si Sofía estaba vinculada a todo esto, también lo estaban muchos otros en la sala, los que durante años habían disfrutado de su caridad. Esto no es un juego, continuó Ana, su voz resonando como un cañón en la sala. Estamos listos para acabar con esto. Si tienen pruebas, que las muestren. Si no. Deberían irse. Meses de frustración se unieron a su voz, empujando a los demás hacia adelante. Necesitaban unión, necesitaban coraje para enfrentarse a esos hombres. Pero en el fondo, un hilo de miedo se entrelazaba con la determinación, y Ana sabía que el peligro estaba lejos de haberse desvanecido. Mientras tanto, una figura se acercó por detrás. Sus patas resonaban en el suelo al caminar. Era Sofía, la mujer que había sido su faro, pero que en ese momento se volvía un enigma. La sonrisa en su rostro era fría y peligrosa, como un gato que juega con su presa. ¿De verdad crees que puedes desmantelar mis secretos?, dijo ella, su voz suave pero cargada de veneno. Te has metido en problemas, Ana. Y no hay vuelta atrás. Ana sintió que su respiración se detenía. Una ola de dudas la invadió, pero el fuego de la justicia que ardía en su interior se negaba a extinguirse. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La sala se preparaba para la confrontación más seria de todas, y el eco de la verdad todavía resonaba sobre ellos. La oscuridad había comenzado a mostrar su verdadero rostro, y el camino adelante era incierto y aterrador. ¿Y si lo que hay detrás del velo es peor de lo que puedes imaginar?, murmuró Sofía, y las preguntas quedaron suspendidas en el aire, amenazadas por la revelación que iba a estallar en cualquier momento. Una pregunta quedó flotando, mordaz y desafiante, pero, ¿estás preparada para escucharla? Ahora solo el tiempo determinará si el valor de Ana será suficiente para enfrentar la tormenta. Ana sintió como cada palabra de Sofía caía sobre ella como un peso abrumador. El eco de su amenaza resonaba en su mente, pero el fuego de determinación ardía con más fuerza. El miedo podía ser abrumador, pero ¿qué opción quedaba si no se enfrentaba a la verdad? La sala se tornó un espectáculo de miradas, y el silencio se volvió casi ensordecedor. Todos observaban, expectantes, como si cada uno sostuviera un secreto que temían revelar. La presión era palpable, y Ana podía sentir el sudor correr por su frente. Sin embargo, se obligó a mantener la mirada fija en Sofía. Dímelo, dijo Ana, desafiando a la mujer que había admirado, dime qué es lo que sabes. Estoy lista. Su voz, aunque firme, tembló levemente al final. Sofía se acercó lentamente, sus pasos resonando en la sala vacía como un eco sombrío. Su sonrisa había desaparecido, dejando solo la fría determinación que había visto antes. Listo o no, toda esta farsa está a punto de derrumbarse. ¿Te has preguntado por qué te ayudé tanto, Ana?
Es porque eres como un espejismo. Crees que eres la heroína de esta historia, pero no eres más que una pieza en mi tablero. Y, sin embargo, Sofía se detuvo, inclinando la cabeza y observando a Ana como una depredadora estudiando a su presa. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas. Dentro de esta misma sala, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El efecto de las palabras de Sofía era desestabilizador. Miró alrededor, reconociendo las caras familiares que ahora parecían máscaras. ¿Quién más compartía el secreto de Sofía? La comunidad que había apoyado y al que había dedicado su vida estaba llena de sombras. ¿Te refieres a ellos?, preguntó Ana, señalando a los hombres en el fondo. ¿O tú, acaso también eres parte de esto? Su voz reflejaba su confusión. ¿Era posible que Sofía pudiera estar enredada en una trama de engaños? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Sofía sonrió, pero era un gesto helado. Oh, cariño, todas las verdades tienen un precio. No se pueden compartir sin consecuencias. La multitud comenzó a murmurar, los rostros miraban de Ana a Sofía como si cada uno tratara de descifrar su papel en esta extraña obra. La tensión creció, como un resorte preparado para estallar. No puede ser, exclamó alguien en la sala. Sofía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué secretos? De repente, una figura del fondo se adelantó. Era el anciano que solía ser el líder comunitario. Su rostro estaba desencajado, mostrando la angustia que le provocaban las palabras de Sofía. Tenemos derecho a saber la verdad, Sofía. Hemos confiado en ti. No puedes dejarnos así. Ana sintió que sus latidos bombeaban con fuerza mientras la indignación burbujeaba en su interior. Los murmullos crecieron, transformándose en un clamor de sospechas que vibraban en las paredes. Sofía miró al anciano con desdén. ¿De verdad creen que sus susurros pueden detener lo inevitable? Lo que une a esta comunidad es más frágil de lo que piensan. Alguno de ustedes tiene más que perder de lo que están dispuestos a aceptar. Un silencio profundo envolvió a todos. Ana dio un paso adelante, llevada por algo más que el miedo. No te necesitamos, Sofía. No si esto es lo que realmente eres. Sus palabras fueron como un guiño de esperanza en una oscuridad apabullante. Pero antes de que pudiera continuar, Sofía levantó una mano, interrumpiéndola. ¿Y qué harás con esa revelación, Ana? ¿Confiar en esta gente que ha vivido en la ignorancia? Te advierto, el camino que eliges puede llevarte a un abismo del que no podrás regresar. Ana sintió que el aire se tornaba más denso. Las dudas volvían a infiltrarse en su mente, pero ya no podía dar marcha atrás. ¿Qué más puedes ocultar? Déjanos en paz, gritó Ana, sintiéndose más fuerte. Las palabras se congelaron en el aire. Cuando la verdad se encontraba a punto de ser revelada, un sonido rompió el silencio, un móvil sonando. Fue un aviso, un mensaje que podría cambiarlo todo. El instante se detuvo mientras todos se volvían hacia Sofía, esperando una respuesta. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de anticipación y miedo. ¿Qué te están ocultando, Sofía?, inquirió alguien entre susurros. Todo el mundo esperaba una respuesta, y Ana sintió que su propio destino pendía de un hilo. Porque habrá consecuencias más allá de lo que imaginan, dijo Sofía, su expresión sombría. Y el mañana que desean construir podría ser el más oscuro de todos. Ana olvidó respirar. La implicación de sus palabras la llenó de una inquietud profunda. Si la tormenta ya estaba aquí, ¿qué sacudidas se desatarían a continuación? La confrontación apenas comenzaba, y la angustia de lo desconocido la invadía, como un tira y afloja entre la esperanza y el pavor. El estruendo de la verdad estaba a punto de estallar, y Ana se preguntó si estaba lista para enfrentar lo que se revelaría. Pero, ¿hay alguna forma de prepararse para lo que se oculta en la oscuridad? La sala, una vez llena de murmullos, se tornó en un sepulcral silencio. Las caras alrededor de Ana mostraban una mezcla de incredulidad, miedo y rabia, pero ella no podía apartar la mirada de Sofía. Esa mujer en la que había puesto su confianza parecía ahora un cubo de espejos, reflejando solo opacidad en lugar de claridad.
¿Qué quieres decir con que hay más que ocultar?, respondió Ana, su voz resonando en el aire tenso. La incertidumbre azotaba su mente, pero en su interior crecía una pequeña chispa de valentía que la empujaba a seguir. Sofía dio un paso atrás, su gesto parecía uno de remordimiento o quizás de orgullo. No te engañes, Ana. Aquí nadie es completamente inocente. Todos tienen algo que ocultar, dijo, mirando a los presentes, cada uno con sus propias inseguridades a flor de piel. Dime, ¿prefieres vivir en la ignorancia? El anciano, que había sido una figura de autoridad, se adelantó, sus manos temblorosas alzándose. El temor no es un camino para la verdad. ¿Qué más has hecho, Sofía? ¿Por qué nos has llevado a este punto? La comunidad no puede caer por las mentiras que alimentas. Ana sintió como las palabras del anciano resonaban en su corazón. La comunidad debía saber. Tenía que enfrentarse a Sofía y confrontar a quienes pudieran estar involucrados. Pero, ¿qué era lo que no sabía? Una secuencia de dudas y preguntas bombardeó su mente. De repente, Sofía sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la mueca de un jugador astuto que había hallado su carta maestra. Querida, te advertí que los secretos tienen un peso. ¿Qué tal si empezamos a sacar a la luz algunos de ellos? Te prometo que la verdad puede ser más horrible de lo que imaginas, sugirió. La multitud se volvió hacia Ana, una mezcla de esperanza y ansiedad reflejada en sus rostros. ¿Estás dispuesta a escuchar, Ana? O mejor dicho, a ver lo que realmente está ocurriendo aquí, continuó Sofía mientras dejaba caer aquellas palabras como piedras en un estanque en calma. Ana vio cómo algunos miembros de la comunidad intercambiaron miradas rápidas, una especie de comunicación silenciosa. Ella se sentía un poco desconcertada, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. Hazlo, entonces, dijo Ana, su desafío resonando por la sala. Muéstrame tus cartas, Sofía. De repente, una profunda risa brotó de los labios de Sofía. La tensión aumentó y todos contuvieron la respiración, esperando una revelación que podría cambiar todo. Sabes, Ana, que este juego podría terminar de varias maneras. Algunos verán sus sueños destrozados, otros se arrastrarán en la vergüenza. Pero tú podrías ser la que maneje la situación si estás lista. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y si no estoy lista?, preguntó, la vulnerabilidad asomando en su voz. En ese momento, una parte de ella era como una hoja agitada en el viento, sintiéndose perdida en la inminente tempestad. Entonces darás un paso atrás y dejarás que el verdadero caos se desate, respondió Sofía, con una mirada que prometía revelaciones y destrucción. Fue en ese instante que el móvil de Sofía sonó nuevamente. Ella lo miró con desdén, como si le molestara que interrumpiera su teatralidad. Pero al descolgar, su mirada cambió. Los ojos de Sofía se ampliaron, y su rostro palideció. No. ¿Cómo?, murmuró, dejando caer el teléfono al suelo. La sala estalló en un murmullo de incertidumbre y sorpresa. Todos esperaban respuestas, y Ana sintió que alguna pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Qué ocurre, Sofía? ¿Quién te está llamando?, insistió, su voz más fuerte que nunca, pero Sofía no respondió. Su expresión hablaba más que 1000 palabras. Era como si la muralla que había construido se desmoronara. Es hora de que cada uno de ustedes se enfrente a esta dura realidad. Las cartas están sobre la mesa, y pronto el juego terminará, murmuró, su voz cubierta por un eco de desesperación. Ana, en medio del caos emocional, sintió que una luz tenue comenzaba a brillar en la oscuridad que la rodeaba, pero la incertidumbre persistía. ¿Quién eres realmente, Sofía?, inquirió Ana con rabia contenida. Y si no te gustan mis reglas, te aconsejo que te prepares, lo que viene no será solo un juego, concluyó Sofía, mientras la atmósfera se volvía cada vez más electrizante, presagiando una tormenta que, una vez desatada, podría arrastrarlos a todos. Ana sintió que la batalla para enfrentar lo desconocido apenas comenzaba, y un miedo helado se apoderó de ella. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar por la verdad? La sala permanecía en silencio, la presión en el aire era palpable. Ana no podía apartar la mirada de Sofía, que ahora parecía una sombra de sí misma, desgarrada por su propio misterio.
La multitud estaba al borde, conteniendo la respiración, esperando una chispa que encendiera la llama de la revelación. ¿Por qué estás tan asustada, Sofía?, demandó Ana, empujándose a sí misma a hablar, a ser el faro en la tormenta que se avecinaba. Tú iniciaste este juego, ahora debes decirnos la verdad. Sofía, aún pálida, luchaba por recuperar la compostura. No es tan simple, Ana, susurró, sus manos temblorosas se aferraban a la mesa, buscando un apoyo que ya no existía. La verdad puede ser como un veneno, a veces es mejor vivir en la ceguera que consumirlo. Ana no podía dejar que eso la detuviera. En su pecho, el fuego de la determinación creció. Si realmente nos has engañado, entonces es nuestro deber enfrentar las consecuencias. Pero si hay algo más, dínoslo. No podemos permanecer así para siempre. La mirada de Sofía se oscureció y, por un instante, pareció sopesar cómo cada palabra que pudiera pronunciar podía cambiar para siempre la vida de todos en la sala. Ella se giró hacia el anciano, su voz llena de una desesperación inesperada. No entienden, hay más en juego. Si quieren saber la verdad, deben estar listos para cargar con el peso de sus decisiones. Ana sintió que era como si un nuevo velo se hubiera levantado. La inquietud de la audiencia aumentaba, sus rostros reflejaban la angustia y el deseo de conocer lo oculto. Estoy lista, y lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, proclamó Ana, mirando a los demás a los ojos. Al final de la sala, la limpiadora, que había estado en los márgenes, se acercó. Aunque su voz era suave, había un tono de urgencia. Puede que tenga algo que decir, dijo, esperando a que todos se giraran hacia ella. Lo he visto, he escuchado cosas que no deberían estar ahí. Cosas que involucraban a Sofía. Las miradas se dirigieron a ella, llenas de curiosidad y algo de escepticismo. No pueden ser ciertas, murmuró Sofía, su voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? La limpiadora respiró hondo, pasando la mano por su cabello despeinado. Tuve la suerte de escuchar una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Sofía, tú sabes de qué hablo. Lo que escuché es una trama más grande, algo que va más allá de lo que todos imaginamos. Un silencio lleno de tensión llenó la sala. ¿Qué podría significar eso? Ana sintió su corazón latir con fuerza, el dread de lo desconocido en cada latido. Sofía palideció aún más. ¿Qué es lo que sabes de mí? No puedes hacer esto, exclamó. No puedo quedarme callada, insistió la limpiadora. La verdad necesita ser expuesta. Esta comunidad necesita saber lo que está en juego. Ana sintió que su mente giraba. Estaba al borde de un precipicio, y la verdad era lo único que podría salvarlos. Entonces, di lo que sepas, ordenó, dispuesta a reescribir el futuro de esa noche. Antes de que la limpiadora pudiera responder, un sonido estridente cortó el aire, el sonido de un móvil que tímidamente sonaba en el fondo. Sofía se congeló de inmediato, y al ver la pantalla iluminada su rostro se llenó de terror. No puede ser, susurró, incapaz de moverse. Ana sintió que cada mirada se fijaba en ella. La sala estaba en suspenso, y una nueva ola de inquietud se estaba apoderando de todos. ¿Qué es eso, Sofía? ¿Quién te llama? Preguntó, temiendo la respuesta, pero ¿qué pasaría si esa llamada era la clave para desentrañar todos los secretos, todos los juegos de poder que se habían tejido en su comunidad? La tensión era cada vez más intensa, y Ana se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. El precio que tendría que pagar por la verdad era más alto de lo que jamás había imaginado, y el final de esta historia podría ser devastador. Es hora de que todo se revele, pensó ridículamente mientras giraba su cabeza hacia donde la limpiadora, ahora con una mirada desesperada, estaba a punto de hablar nuevamente. Sofía, con el rostro pálido y sus ojos llenos de angustia, no podía apartar la vista de su teléfono. El sonido insistente parecía hacerse eco en su mente, ahogando cada pensamiento coherente. Es él, murmuró, apenas audible, como si la confesión la dejara más vulnerable que nunca. El sudor resbalaba por su frente, y sin darse cuenta, las manos de Ana comenzaron a temblar también. ¿Él? ¿Quién es él?, insistió Ana, acercándose un paso, la presión del momento ocultando el suave murmullo de la multitud. Sofía se encogió,
como si deseara hacer desaparecer el dispositivo que ahora tenía el posible poder de destrozar su mundo. «Es mi marido». «No debería estar aquí», respondió Sofía, su voz llena de pánico y confusión. «No puede saber lo que se está diciendo aquí». «Me lo prometió». La limpiadora, con una mirada que contenía un mar de complicaciones, tomó un paso al frente. «Historia tras historia, hemos sido cómplices de un secreto. Todos ustedes deben prepararse». Ana sintió que el aire se volvía denso. Esa conversación tan íntima, tan vulnerable, resonaba con cada latido de su corazón. La comunidad no era solo un simple grupo de personas, era un tejido de vidas entrelazadas, con raíces profundas que se retorcían bajo la superficie. ¿Por qué deberíamos estar preocupados por tu marido, Sofía? Si él está involucrado en esto, entonces la verdad no solo te afecta a ti, señaló Ana, buscando abrir un camino a la claridad. Por favor, entiendan. Sofía tomó una respiración profunda, su mirada alternaba entre la limpiadora y los miembros de la comunidad. Nunca quise que esto sucediera. Pero no es solo un juego de mentiras. Hay dinero en juego, un dinero que podría destruir todo lo que hemos construido. La multitud comenzó a murmurar. Las palabras de Sofía se impregnaban de un sentido de urgencia, un veneno que infectaba a todos. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó un hombre de la primera fila, su voz bajita pero afilada. Mi esposo tiene más poder del que se imagina. Maneja cuentas que yo jamás debí descubrir. Él es el responsable de las decisiones que están afectando a esta comunidad y no sé cómo salir de esto, admitió, apretando los puños con un aire de impotencia. La limpiadora observó los rostros de la audiencia. Me dio escalofríos escuchar su voz. Hay más cosas ocultas de las que se imaginan. No solo es un asunto de dinero, es un juego de poder que podría llevar a todos nosotros a una ruina mayor. Ana sintió que su piel se erizaba. Las palabras de Sofía parecían romper un silencio que había permanecido demasiado tiempo oculto. ¿Qué podemos hacer?, exigió. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos un plan. El temor se había transformado en una chispa de esperanza, aunque del tipo más peligroso. Se miraron entre todos, compartiendo una conexión instantánea, como si todos llegaran a entender que la tormenta perfecta se estaba gestando en sus vidas. Lo que necesitamos es valentía. Valientes que enfrenten el miedo, que digan la verdad, independientemente de las consecuencias. Nadie se salva en esta comunidad si aceptamos las mentiras, proclamó Ana, su voz resonando con determinación. El sonido del teléfono aún resonaba en sus mentes, como un eco de lo que estaba por venir. Pero en ese momento, el sonido del silencio se volvió ampuloso, llevando consigo una promesa de cambio y desafío. ¿Y si nos descubren?, murmuró un susurro desgarrador entre la multitud. Ana miró a Sofía, cuyas lágrimas comenzaron a brotar. No podemos pensar así, la verdad necesita salir a la luz. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Alentó Ana, el fervor acumulándose en su pecho. De repente, un rumor envolvió la sala. Sofía, con el teléfono aún en la mano, comenzó a temblar. Su rostro se oscureció, transformándose en una mezcla de horror y determinación. Viene hacia aquí, logró articular. La atmósfera se volvió tensa, como una cuerda lista para romperse. ¿Quién era esa figura y qué significaría su llegada? El tiempo se detuvo. Todos en la sala sintieron el peso de la inminente revelación, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. Y en su interior, Ana supo que la verdad, aunque aterradora, era la única salida. El murmullo se intensificó, como un susurro de tormenta que crecía y crecía hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Ana miró a su alrededor, intentando descifrar la inquietud que impregnaba el aire. La multitud parecía contener la respiración, a la espera de la llegada de esa figura desconocida que se cernía sobre ellos. El latido de su corazón reverberaba en su pecho, sonando como un tambor que marcaba el tiempo. Sofía temblaba, su rostro enrojecido por la mezcla de ansiedad y determinación. No puede ser él, murmuró, sus ojos llenos de miedo. Ana, desesperada por romper la tensión, dio un paso hacia Sofía. ¿Quién es? ¿Por qué sientes tanto miedo?,
preguntó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. El tiempo parecía haberse detenido, incluso el sonido del murmullo se apagó momentáneamente, como si el universo estuviera esperando la respuesta de Sofía. Mi marido, no solo es un hombre de negocios, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Es peligroso. Las palabras calaron hondo, dejando la sala en un silencio tenso. ¿Qué ha hecho?, preguntó un miembro del público, sus ojos llenos de curiosidad y temor. Él ha estado involucrado en actividades ilegales, confesó Sofía. Las inversiones, los movimientos de dinero. No solo pone en riesgo nuestra vida, pone en peligro a todos ustedes. Me amenazó para que no hablara. El eco de sus palabras pareció resonar entre la multitud, creando un retumbar en sus corazones. Ana sentía cómo la incertidumbre se transformaba en determinación. No podemos dejar que siga con esto. Si hay verdad en lo que dices, debemos actuar. Todos juntos. La intensidad de su voz aumentaba, resonando en cada rincón de la sala, pero entonces, un hombre alto emergió del fondo, la mirada fija en Sofía. Sus ojos eran fríos e implacables. ¿Qué sucede aquí? Su voz, profunda como el mar, cortó a través de la tensión como un cuchillo. Todos se giraron en su dirección, la cara de Sofía palideciendo aún más. Él. Murmuró, retrocediendo ligeramente, como si lo que estaba a punto de suceder fuera demasiado doloroso de enfrentar. El hombre avanzó, su presencia dominando la sala. No debería estar aquí, Sofía. Sabes que el silencio es tu mejor opción. La amenaza colgaba en el aire, como un lobo alrededor de un rebaño de ovejas. Los murmullos comenzaron de nuevo, más intensos, más asustados. Ana se interpuso, firme como un roble. No vamos a dejar que el miedo nos paralice. Si estás involucrado en algo tan oscuro, tienes que rendir cuentas. Cada uno de nosotros estamos dispuestos a luchar por verdad y justicia. La determinación en su voz hizo que el hombre entrecerrara los ojos. Sofía, entre lágrimas y valentía, murmuró, no puedo tener miedo, por ustedes y por mí. Y en un acto inesperado, levantó su teléfono, como si deseara utilizarlo como un escudo. Los murmullos se intensificaron nuevamente, la presión en la sala era eléctrica. Ana sabía que el espacio entre ellos se había llenado de posibilidades, algunas aterradoras y otras, inesperadamente esperanzadoras. Sofía, si esto sale a la luz, es posible que el tiempo se agote, comenzó Ana, reflexionando. Justo en ese momento, el hombre hizo un gesto hacia un grupo que había permanecido en la sombra. No están listos para lo que se avecina, dijo en voz baja, pero su tono fue claro como el agua. Y nadie saldrá indemne. Mientras la ansiedad se apoderaba de la sala, Sofía se dio cuenta de que las paredes comenzaban a cerrarse. Sus ojos se encontraron con los de Ana, y por un breve instante, ambas supieron que el riesgo que tomaban era monumental. Pero confrontar la verdad era ahora su única opción. El sonido de pasos se acercaba rápidamente. ¿Sería el inicio de su liberación o de su destrucción? ¿Qué haremos ahora?, pensó Ana, mientras la multitud esperaba, apretando los puños. La decisión estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Y en el instante en que el hombre sonrió, un vistazo de poder cruel cruzó su rostro. Ana respiró hondo. Esto está lejos de terminar, y en su interior, una pregunta retumbaba, ¿estaban preparados para la guerra que se desataba ante ellos? El aire en la sala se tornó espeso, una mezcla de temor y determinación. Ana miró a su alrededor, las miradas ansiosas de sus vecinos reflejaban la angustia de un destino incierto. La figura amenazante de aquel hombre se acercaba, provocando que el corazón de todos latiera con más fuerza. Sofía, a su lado, parecía atrapada entre el remordimiento y el terror. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ana, enfrentando al desconocido con una valentía que no sabía que poseía. La multitud respiró al unísono, expectante. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Quiero que entiendan que sus acciones tienen un precio. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Este juego es más grande de lo que imaginan, dijo, dejando en el aire una amenaza clara. Más grande, replicó Ana. ¿Como la verdad que hemos vivido en la sombra? Si hay algo que mi comunidad necesita, es luz.
No tenemos miedo. De repente, el silencio se convirtió en un mar de murmullos. Sofía, reforzada por la fuerza de Ana, se atrevió a hablar. Si hay verdad en lo que dices, lo haremos juntos. Cualquiera que sea el precio, lo pagaremos por nuestras familias. Las palabras de Sofía, antes vacías de convicción, se cargaron de un significado profundo al estar respaldadas por la comunidad. La tensión en la sala era electrizante. Ana vio rostros conocidos que asintieron, compartiendo su valía y coraje. No estaban solos, se habían hecho fuertes en la adversidad. Aquel momento era su renacimiento. El hombre, al ver la unión inesperada, frunció el ceño. No saben lo que están ofreciendo. Pero si realmente quieren jugar, tengan cuidado. Su voz se tornó más sombría. No todos sobrevivirán a la verdad. Sofía apretó el teléfono, aún dispuesto a ser su escudo. Entonces que venga. Esa frase le dio a Ana una energía renovada. No dejaremos que nos intimiden. Cada uno de nosotros tiene historia, y las historias están entrelazadas. No más secretos. La multitud comenzó a gritar sus propias verdades, convirtiendo la sala en un hervidero de ruidos. El hombre titubeó, y Ana lo percibió. Tal vez la valentía colectiva estaba desmoronando su poder. Denunciemos esto ahora. En unidad somos más fuertes, gritaron algunos. El eco que llenaba la sala resonaba en su corazón, pero entonces, otro sonido rompió la tensión, una sirena. La escena rápidamente se tornó confusa, la policía llegaba. El hombre miró hacia la puerta, la furia en su mirada se convertía en pánico. La comunidad se había movilizado, defensoras de sus propias vidas. Sofía, finalmente viéndose empoderada, dejó caer el teléfono y tomó un paso al frente. Este es el fin de su reinado, de su manipulación. Hoy no nos van a callar. La verdad va a salir. Ana sintió una mezcla de alegría y alivio. Aquella sociedad que había estado dividida entre el miedo y la manipulación se unía ahora en una lucha colectiva. Todos luchaban por un futuro, uno donde la verdad y la justicia prevalecieran. Mientras la policía ingresaba, aquel hombre ya no parecía tan amenazante. La multitud volvió sus miradas hacia Sofía y Ana, quienes con determinación estaban dispuestas a liderar esta nueva etapa. Estamos listas, no solo por nosotros, sino por nuestras comunidades enteras, afirmó Ana, su corazón rebosante de valor. Como un riff de rock, las palabras se alzaron en la sala. La injusticia que hemos sufrido hoy marcará el comienzo de un nuevo capítulo, dijo. La atmósfera cambió. La comunidad, en conjunto, ya no eran víctimas. Eran guerreros dispuestos a luchar por lo que creían justo. Cuando Sofía y Ana se miraron, había un entendimiento ahí. Aunque sus caminos habían estado rodeados de engaños, ahora estaban decididas a enfrentarse juntas a la adversidad. Mientras la policía rodeaba al hombre y comenzaba a detenerlo, una luz tenue brillaba en lo más hondo de Ana. No solo había recuperado su voz, había recuperado su comunidad, su verdad, su familia. Hoy es solo el principio, dijo Ana al público ahora entusiasmado. La verdad siempre encontrará la luz. Y así, el final de una oscura trama era el inicio de un nuevo amanecer para todos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final transformador. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. No esperes ni un segundo más para actuar.